Bueno, muy buenísimos días, húmedos, rosarinos, bien caracteropáticos. Muchísimas gracias a todo este comando de la facultad. Es verdad lo que dice el querido Chivo. Yo dije, bueno, estaba previsto que el pasaje iba a venir de avión, qué sé yo, y qué pasa. No, inmediatamente el querido Germán dijo, pero por favor, casi que de Exocet, ¿no? Se transformó la cosa y salimos muy temprano. Pero quiero decir, redundantes gracias, queridas compañeras, compañeros y compañeros. Así hay que hacer las cosas. Así hay que hacer las cosas. Amucharse. La primera tarea, amucharse. La primera tarea. Buscar las convergencias. Y después los detalles. Dejemos los detalles para épocas mejores. ¿Está claro? Bueno, gracias, querida Sonia. Gracias porque siempre es un precioso regusto estar acá en Rosario, con tanta militancia y con tanta apuesta. Bueno, yo voy a tratar de ceñirme al texto que ha sido definido como guía, discursos de odio, etcétera, etcétera, y lo que deriva en la defenestración posible, conceptual, etcétera, sobre todo las arquitecturas subjetivas de la demolición que las ultraderechas, las extremas derechas hacen de, obviamente, los cauces feministas, los cauces de los derechos personalísimos en orden, sobre todo a la sexualidad, que ha sido, creo, la novedad de los últimos 25 años. Voy a comenzar por ahí. Los discursos de odio son transhistóricos. Siempre ha habido discursos de odio. Eso no es un invento de esta temporada. Lo que pasa es que depende de la demografía de los discursos, depende del encendido grupal de los discursos, depende de la manifestación demográfica. Siempre podemos encontrar discursos de odio muy capilares, individuales, absolutamente claro. La psicología sabe muy bien de eso. Pero bueno, la novedad creciente es que hay una parte de la humanidad que ha ido disgustándose, que se ha tornado, y sobre todo yo creo que con los precipitados últimos de mayor incertidumbre, de mayor inseguridad, incluido el COVID, no exclusivamente, incluido el COVID. El COVID le dio como una estampida mayor a las cosas, pero hay un producido de enorme incertidumbre. La palabra incertidumbre la voy a usar, aunque mi queridísima amiga Rita Segato acaba ahora de producir un libro que lo he hecho en Chile, discutiendo un poco que incertidumbre es un dato positivo. La humanidad se movió gracias a la incertidumbre. Pero tiene un aspecto negativo, ¿no? Que es el que una en realidad quiere sobre todo poner en la escena ahora, y es la inseguridad en el sentido más precario, ¿no? La inseguridad en el sentido más precario. Entonces, una podría decir, en los últimos 25 años, para no perderme, ha habido una reestructuración planetaria de grupos de extrema derecha, que se han ido valiendo, desde luego, de ciertos sortilegios lamentables de la propia política, sortilegios lamentables, quiero decir, cuestiones que pudieron ser resueltas y no fueron resueltas, menguas de los significados que tenía la articulación política estandarizada, me refiero a los partidos consagrados por lo menos en la vía democrática, en el consenso democrático. Incluyo desde ya a ciertos partidos de centro, ¿por qué no? No voy a excluirlos, pero una piensa que ha pasado en Europa con las malas o dolorosas experiencias socialdemócratas, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, al mismo tiempo hubiera una significativa salida, que en su momento parecía muy preocupante, pero que yo juzgo que fue una de las grandes cancilleres, de las grandes
Angela Merkel, ¿no? Que al final tomaba hilos que venían de la socialdemocracia y los que venían del socialcristianismo, porque ella viene de una familia muy cristiana, y una suerte de ¿qué? De incandescencia humanística, por así decirlo. Y yo no me vuelvo a olvidar de que Angela Merkel fue un bastión en la posibilidad de que todas aquellas almas desgraciadas, pobrecitas, que dejaban como podían el Mediterráneo, y algunos dejaron la vida en el Mediterráneo, pudieran hacer justamente el desvío, porque esa gente venía de la costa turca, llegaba y tenía que pasar, me voy a dedicar a unas líneas, tenía que pasar por Hungría, y ahí lo teníamos a Víctor Orbán, que es uno de los más despiadados neofascistas que tenemos en el planeta, aunque no lo conozcamos tanto, pero porque no estamos tan atentas a los acontecimientos últimos. Pero ustedes saben que Víctor Orbán estuvo en el aquelarre del 10 de diciembre del año pasado. Entonces, no podían pasar por Hungría. Hungría se tornó un bastión para impedir que un solo inmigrante pusiera el pie, porque ahí está la condensación más nazoide de Víctor Orbán, está en un discurso de odio visceral contra todas las formas de inmigrantes, sobre todo las que portan algo islámico, pero no exclusivamente. Porque Víctor Orbán está empeñado en una rehungarización de Hungría, por así decirlo. Entonces, además, voy a comenzar por este personaje para darles una especie, yo diría, de reflexión mayor acerca de cómo se construyeron esas fuerzas neofascistas. Es muy difícil para el vocabulario de las ciencias sociales, ¿no?, encontrar hoy la categoría más correcta correspondiente a estos fenómenos. Pero yo estoy segura de que algo no cabe, porque hay una excedencia. No podemos llamar neoliberal a Víctor Orbán. De la misma manera que no podemos llamar neoliberal a Bolsonaro. Sí, él es liberal en el acatamiento sacramental del mercado, pero de resto, toda la práctica cultural, sus concepciones, sus habilitaciones de sentido, el sentido común que quiere que se practique, es neofacho. No hay... Ahora, si hay un nombre mejor que neofascismo, lo estamos esperando, porque la verdad que también, desde luego, nos hace, porque el fascismo tiene una arquitectura particular de la cual evidentemente es medio difícil que su arcaísmo ligue exactamente con lo que hoy ocurre, pero la forma autoritaria de despreciar a las otredades, de discriminar y de odiar, son lo que yo diría los fermentos fundamentales de esas formas. Entonces, Víctor Orbán, me voy a dedicar a él para que vean ustedes los discursos de odio, y después vuelvo a la Argentina. Odio total a las poblaciones inmigrantes, al punto de que hizo una modificación. Miren, es un individuo que ha estado ganando bien las elecciones, esto es el otro drama. Ha venido ganando bien las elecciones en Hungría. Varias veces la Unión Europea le llamó la atención por sus conductas autoritarias, pero ahí ha estado, porque evidentemente en el 2010-2011 modificó la Constitución de Hungría. ¿Y saben ustedes qué determinó la Constitución de Hungría? Qué alejadas estamos de noticias. Miren, arrasó con los derechos de las mujeres, salvo el derecho al voto, y como el derecho al aborto tenía un orden de clasificación muy elevada, una clasificación alta para la Unión Europea, y además porque, como ocurrió en Polonia, iba a haber una resistencia enorme, decidió que efectivamente quedaba. Pero ¿saben lo que hace? Lo que obliga a través de una serie de resoluciones sanitarias el gobierno de Víctor Orbán a que las mujeres que van a hacerse aborto escuchen primero los latidos del feto. Díganme si no es de una crueldad de antología. La crueldad se imita. Quiero decir que la crueldad se imita.
La crueldad hay imitación de la crueldad, porque hay un despojamiento completo de cualquier sentido vertebral de la otredad empática. Hay que despojarse. Entonces, eso es lo que ha hecho Orbán. Y la otra cosa que ha hecho Orbán es justamente legalizar absolutamente la retribución diferencial para las mujeres. Es legal en Hungría pagar menos a las mujeres. Es legal en Hungría pagar menos a las mujeres. Entonces, yo lo que digo es hay un retablo de, ¿cómo diré?, de consideraciones de muchas hebras odiantes y odiosas. Ahora bien, lo que tiene Víctor Orbán, esa extrema derecha surgida ahí, voy a decirles que Víctor Orbán en su juventud fue militante de la Juventud Comunista. ¿Por qué se ríen? Si nunca ocurre eso. Entonces, es cierto que Hungría tiene una historia con la Unión Soviética, tiene una historia. Entonces, bueno, este tipo formó un partido que se llama Fidesz, es una sigla, después ha hecho alianzas con otros, no importa. Lo cierto es que está en una situación, vamos a ver cómo le van las próximas elecciones, pero suponemos que es aportante, saben que ahora el 9 hay elecciones para la renovación de una parte del Parlamento, y ahí estamos con bastantes dificultades. Punto 2. He traído esto para decirles, esto es como un retablo de maximizaciones de odios. Por supuesto, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, nada de ningún delirio de esos de las feministas, de que no hay orden binario y esas cosas. Finalmente, decirles que si hay algo común que tiene la internacional nazifascista del mundo hoy día, tiene muchísimos elementos que no son comunes, casi antagónicos. Después hablamos de eso. Pero el elemento de comunidad, acabo de ver que sale el Partido Alternativa Federal, Alternativa Alemana, perdón, en Alemania, que va a contender ahora también, otro partido neonazi, pero en Alemania, atención, porque no es así nomás que alguien se puede investir como partido neonazi. No es el caso de Italia, que Meloni fue neofascista y lo dijo toda su vida y militó en un partido fascista. En el caso de Alemania, ustedes saben que hay leyes muy enjundiosas para evitar cualquier réplica de contenido que imite al nazismo. Pero bueno, ¿saben lo primero que hizo? Y de eso quiero hablarles. Lo mismo de siempre. Hace 25 años atrás estas organizaciones fueron tomando una malla de comunidad, 20 años para acá, 15 más, muy singular. En el pasado reconocíamos gente reaccionaria, contrafeminista, homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, ni les digo, era un esperpento total, ¿no? Imaginen, admitir personas trans, eso ni cabía. Pero resulta que últimamente lo que ha venido ocurriendo en todos estos partidos, traje a Orbán porque es el menos conocido y sé que quise ser bien insidiosa con el señor Orbán, pero si ustedes ven, la última manifestación es de esta Alternativa Alemana, ¿qué tienen en común? Paradigmáticamente el odio a las feministas, el odio a las diversidades, el odio a las proclamas de las otredades cualquiera sean. Esto ha significado un cambio notable, porque está en los programas de estos partidos. Vox, el amigo Santiago Abascal, aquel que también vino el 10 de diciembre, era parte del aquelarre, y ahora además nuestro magnífico presidente,
se distingue por visitas, sobre todo a las asambleas de Vox. Y Vox tiene, siempre digo lo mismo, si están aburridos, aburridas una noche, sobre todo muy aburridas de todo lo poco que ocurre en nuestro país, se pueden entretener un poco con estas visitas por internet a los programas. Véanse lo que dice Vox, 100 puntos para la España viva. Así se llama, pues. 100 puntos para la España viva. Entonces tiene una serie de capítulos, me los he leído a todos para que vean que soy una académica compenetrada todavía de ciertas obligaciones. No se crean. Pero me he leído los puntos que... tiene un capítulo que se llama Familia, faltaba más. Y ese capítulo Familia tiene como, no sé, 9, 10 cuestiones. Pero no tiene desperdicio cómo comienza. El primer punto de Familias dice... Derogación de la ley de violencia contra las mujeres porque es discriminatoria. Pues digo. No me digan que no es un churrasco esto. Discriminatoria. Porque en su lugar hay que poner la violencia contra los hombres, los niños, las niñas, sí, las mujeres entre ellas, etc. Esta circunstancia, y ahí sigue, uno de los puntos, dice que obviamente va a pedir una penalización bien explícita para sancionar a las falsas denunciantes. ¿Qué quiere decir? Que da por sentado que 70% de las denuncias son una mentira infame creada por estas mujeres soliviantadas por el feminismo que efectivamente están perjudicando y que esto lo dicen. A ver, no es que lo escuchamos en un discurso, está en las notas fundamentales para la España viva. Y bueno, y ahí tenemos, Giorgia Meloni está en una tarea de reitalianización de Italia. Se dice que en este momento está preparando un set de lo que serían leyes pronatalistas, a todo lo que da, y con sanciones draconianas para la subrogación de vientres que se haga fuera de Italia. La subrogación de vientres para mí tiene un problema muy grave, pero no digo esto, digo una cosa es eso y otra cosa es la penalización de los subrogantes que alquilen vientres fuera de Italia. Es una de las cuestiones, con prisiones graves, etcétera, etcétera. Me olvidé decir que Orbán penaliza especialmente a aquellas personas que son ayudantes de las poblaciones inmigrantes, que les den ayuda. Bueno, entonces vamos a recalar acá. Nos tocó en desgracia la cuota nacional nazifascista. Quiero ser clara en esto porque a mí me parece, y he estado escribiendo estos días obsesivamente. Es más, está Juan por acá, que escribe muy bien y demás. Yo estoy obsesionada con algo. Mi obsesión consiste en decirles, no son liberales. Díganse cualquier cosa. Liberales, sí, son todas... Toda esa masacre extraordinaria que están haciendo contra nosotros, que tiene, sí, esos CIOs con los que está el gobierno del señor Milei, de nuestro Frankenstein, está dividido claramente en dos partes. La parte que concierne a él y a su estilo faraónico y mesiánico es una parte efectivamente cuya lectura, que es la que podemos hacer, es acendradamente con características nazifascistas más allá de cualquier cuestión. Y la otra parte, y él reina,
anda por el mundo mesiánicamente, segunda personalidad más destacada del universo en temas de profetismo extraordinario. Y la otra parte es la que gobierna, digámoslo. Hay una parte que gobierna y otra parte que es esto. Yo estoy convencida, mira, alguna vez tal vez hasta me ocupe digamos, de escribirlo con más detalle, pero hay una división que hace a una anomalía salvaje también. La anomalía salvaje, que es el topo que destruye el Estado por dentro como misión fundamental, mientras otros se sirven del Estado para grandes escaladas económicas, ¿no? Lo cual es, digo, hay algo, forma parte de la anomia política generalmente se asegura con relación a masas electorales. No, en este momento hay un grado ahí yo diría, de tonos desequilibrados, desequilibrantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo de lo que me quiero ocupar son de las cuestiones conceptuales de base que animan a lo que yo digo, este aspecto nazifascista que tiene el grupo Milei y algunos de sus acólitos. Ustedes saben que como nunca revivieron figuras que estaban apagadas mientras hacíamos la gran saga de ganar derechos en este país, mientras hacíamos las grandes batallas por la conquista de una serie de derechos que nos fue catapultando en una zona de altísimo reconocimiento, y no solo en América Latina, Yo voy a contar las últimas cuestiones. Bueno, de las 26.485, todas las 26 son notables. La 26.485, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y nada menos que nuestra ley de aborto, 30 de diciembre del 2020, 4:14 de la madrugada. ¿Está? Entonces, es un conjunto notable que ha empinado desde el punto de vista del reconocimiento, no solo de las feministas en América Latina y en el mundo. No. Miren, durante el año 22-23 no fui la única seguramente interpelada a través de plataformas, por grupos importantes, Harvard, uno de los grupos que analiza derecho y ley en Harvard, que nos convocó a dar cuenta de lo que era la ley, porque la ley, nuestra ley de aborto, es una ley de una técnica notable. Está entre las mejores, comparadas con las de Europa inclusive. Está entre las mejores. Nuestra ley, además, que tiene una significación extraordinaria desde el punto de vista de nuestro derecho soberano al cuerpo. Nuestro derecho soberano al cuerpo, ¿saben quién? Uno de los que habló de nuestro derecho soberano al cuerpo es John Locke, el padre del liberalismo. Ustedes saben que una de las primeras nociones que tiene Locke es derecho soberano al cuerpo. Entonces, el derecho soberano al cuerpo y demás, pero tuvo repercusiones aún en la esfera institucional de otras realidades en América Latina. Voy a contar dos que en las que tiene impacto directo nuestra ley. Una es el Supremo Tribunal de Colombia y la otra es el Supremo Tribunal de México. Ambos supremos tribunales, con un poco de un lapso relativamente pequeño, resolvieron que el aborto no podía ser punible. Fue un acto extraordinario. ¿En qué se basaron? ¿A quién glosaron sobre todo? A la ley argentina. Eso nos llena de, ¿cómo diré?, de un cierto envalentonamiento a las feministas, a las mujeres en general. Y bueno, esto ha sido tan así que efectivamente lo mismo ocurrió en México, cuyo Supremo Tribunal, México era mucho más difícil, porque México es un auténtico país federal. Cada estado de los Estados Unidos de México es un estado propio, con
con unos elementos de codificación, sobre todo penal propia, y una vez que el Supremo Tribunal lo dijo, ahí hubo una concurrencia notable y yo ya no sé cuántos estados de la Unión ya suscribieron. Bueno, además felicitaciones al México, lindo y querido. Porque Claudia, sin ningún ambaje, es una luchadora por la causa nuestra, es una feminista. Es una situación muy peculiar la de Claudia, muy peculiar, y así que apostamos a la Claudia con toda nuestra fuerza. Entonces, yo lo que quiero decirles es que vamos a tener ahí todavía más fuerzas para que cada estado, yo no recuerdo en este momento cuántos estados son, pero acá tenemos una periodista hábil que nos puede dar, pero fue una cadena de estados la que se dispuso a acatar nada menos que esa tremenda resolución del Supremo Tribunal. Ahora bien, mientras todo esto ha ido consagrándose fuera, ustedes saben que este apagón que vivimos, que todavía nos deja en una circunstancia primero de enorme azoramiento, ¿no? Porque me digan ustedes qué estado no hemos recorrido, nuestra subjetividad, todos los estados posibles, ¿no? Y bueno, pero lo que quiero decir es que estamos viendo como nunca la aproximación que tiene sobre todo el grupo regente, el grupo que reina, respecto de todas estas sintonías finas con el odio a todas las manifestaciones provenientes de los feminismos y de las diversidades sexogenéricas. Si faltan muestras, primero, la destrucción completa del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades con la medida tomada ayer que destruye el último muñón sobreviviente de ese ministerio. Y cuando digo el último muñón sobreviviente del ministerio, estoy pensando nada menos en lo que era la subsecretaría que articulaba la lucha contra la violencia contra las mujeres, y que tenía a su cargo una serie de medidas muy notables, entre las cuales el gran programa de asistencia, sobre todo de subvención a las víctimas de la violencia, llegó a tener alrededor de 300.000 personas beneficiarias, y la verdad es que creo que todo esto está pagado. Me han dicho que se han cortado, que no les han dicho que es definitivo, pero el instrumento burocrático era la subsecretaría. Y por supuesto, una serie de medidas, entregas de elementos disuasivos, de elementos de protección, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que en la destrucción del fuera había ido a parar este muñón a el famoso a justicia. No, primero fue a Capital Humano, sí, y después lo mandaron a justicia, y después el secretario Baños dijo que no hacía falta, y además no hace falta, por supuesto, no hace falta. Yo creo que además esto es un traspié grave desde el punto de vista, de todo punto de vista, no solamente de afectación inmediata al orden de los derechos, sino a los paraguas del orden de los derechos, ¿no? Las situaciones que tenemos que ver desde el punto que tienen que ver con las grandes manifestaciones internacionales que acatamos, ¿no? Con las convenciones. Este es un país que firmó todas las grandes convenciones y que no solamente las firmó, que tiene nada menos que la CEDAW en la Constitución Nacional. Yo no quiero ni pensar con qué circunstancias. Es muy difícil, digo, son dos cosas. En la ley de bases hay un atropello enorme a las condiciones femeninas más precarizadas, etcétera, etcétera, sobre todo
la inhibición nada menos que de la moratoria, es una cuestión gravísima. El hecho de que las mujeres con 60 años pudieran jubilarse remitía a un reconocimiento elemental de los estados en relación a ¿qué? Las precariedades históricas del trabajo de las mujeres, los retrasos enormes, las flexibilidades, y al mismo tiempo el hecho de que las mujeres trabajan gratuitamente desde muy tierna edad. Entonces, aunque nuestro país no estuviera tan compensado, sobre todo tuviera un compendio, de elementos gravitantes en materia de derechos de género, efectivamente había un reconocimiento de esto y que ustedes saben que se extinguiría con la ley de bases, más lo que está ocurriendo con el DNU, que sigue vivito y coleando, en términos de, por ejemplo, el apartamiento de los 90 días, que queda como tal, ni pensar en un día más por el apartamiento por parto y demás, significa que antes se podían tomar, eran los 90 días, se podían tomar, en fin, 30 días antes, y ahora solamente se pueden tomar 10 días antes de la fecha de parto. Con lo cual habrá que dar instrucciones a todo el programa Gineco para que atrasen lo más que puedan las fechas de parto y que la gente pueda tomarse, ¿no? Lo digo así, pero ojo, ¿no? Pero bueno, no me quiero perder en lo que serían todos los síntomas que estamos viendo. Primero, la defenestración total del ministerio y ahora, ¿no?, la extrema unción de esa subsecretaría. No sé qué va a pasar con la línea 144. No sé qué va a pasar con las 650 compañeras que estaban colgadas de la subsecretaría, y que seguramente van a venir a acumular el récord de personas dimitidas de la administración pública. Es tremendo, pero estoy pensando qué pasa con la línea 144. Porque efectivamente se va a desabastecer, seguramente se va a menguar. La línea se había perfeccionado muchísimo, ¿no? Saben que se habían hecho perfecciones técnicas, se habían hecho perfecciones de atención, se habían hecho desconcentraciones, etcétera, etcétera. O sea que esa es una medida que impacta muchísimo. Por supuesto, la primera medida fue la de terminar con el lenguaje inclusive, lo anunció el Vox Cero. De la primera magistratura, y lo dijo con el aire triunfador de los odiantes seriales. ¿Vieron el aire triunfador? Entonces eliminó algo que en realidad lesiona uno de los principios elementales del liberalismo, ¿sí? El liberalismo que preconiza todas las libertades fundamentales. La libertad de lenguaje es una libertad, como diré, íncita de la subjetividad. Uno habla como quiere, es cierto, donde puede, donde hay lugares en los que uno escoge ser mucho más zafada. No es mi caso, pero y demás. Y resulta que ahora está prohibido el lenguaje inclusivo, pero se llegan a verdaderas torpezas oximorónicas, porque no paran en el ridículo, no paran. En el ridículo no paran. Miren, les voy a decir por qué. Porque nuestra lengua, más allá del límite de lo que se llama el sujeto no marcado es el sujeto que domina desde el punto de vista de género, ¿no?, la escenificación del lenguaje. Y en el idioma, en nuestras lenguas romances, el sujeto no marcado es masculino, porque hay 10 millones de mujeres juntas, hay un solo hombre en la platea y tenemos que decir nosotros, ¿no? Vean ustedes cómo es, ahí está el ejemplo de lo que significa el sujeto no marcado regente. Ahora bien,
hasta la Real Academia fue adaptando, habida cuenta, los ritmos de los derechos. Y algunas cosas que encontró ridículas, tanto que hubo una admisibilidad de que el cargo es presidenta, que se puede usar bien. Pero miren, en la maximización del escándalo oximorónico ridículo, lo hacen, por ejemplo, cuando las figuras de representación. Me quedé observando o escuchando las presentaciones que hace en general el locutor oficial de los actos públicos. Y si ustedes ven, dice, está presente el señor presidente de la Cámara de Senadores de la Nación. No dice la presidenta. Ni muerta. Y además subraya, la presidente. Ustedes vean cómo se solazan en eso. Bueno, de todas maneras, el idioma dice que podemos usar las y los compañeros, pero no se puede usar. Han tomado, en realidad, el lenguaje inclusivo, lo que podrían ser las formas de mayor, ¿cómo decirlo? Aquellas que están encaradas con mayor radicalidad, el uso de le, ¿no? Pero de le hasta la situación también inclusiva, en otros términos, digamos, hay un coloso de posibilidades, pero no, han arrasado con todas. De modo que esa es una cuestión. Creo que, por supuesto, terminaron con la identificación que hacía la Inspección General de Justicia. ¿Te acordás, Chivo? Porque vos te debes acordar. La Inspección General de Justicia se determinó ahí por el año 21 en una significativa resolución. Las nuevas sociedades no podían constituirse sin equidad de género. Hubo por ahí algún volanteo de, pero ¿cómo? Bueno, si la sociedad es solo para fomento de la condición femenina, la inspección va a ser seguramente un reconocimiento de la excepción. Lo que no puede haber es una sociedad antropológica de defensa de los varones que están siempre apremiados por las feministas. Entonces, eso parece que no podía ser, pero de hecho, así que fuera. De la misma manera, tengo entendido que ha ido fuera una circunstancia presentada pocas veces. Ustedes saben que nuestro gobierno anterior se caracterizó por una cierta inopia comunicacional, que siempre recriminaré. Recriminaré que no sepamos algo tan elemental como cuántos millones de dólares gastamos en nuestra vacunación notable, en nuestros sistemas de defensa, en los respiradores, en los kits. Es increíble. ¿Saben lo que significa? Solamente piensen, 60 millones de dosis. Frasquitos, estoy poniendo la Sputnik, de 5 dosis cada uno. $15 creo que llegó a costar, tal vez un poco menos. Hay gente que cree que fue un regalo de Putin a Cristina, seguramente. Es probable. Se cree que eso vino así nomás, ¿no? Bueno, no, hubo que pagarlos. Por supuesto, hubo varias vacunas. Sinopharm por adelantado. La Sinopharm, exactamente, por adelantado. Así que fíjense, yo recuerdo, y lo digo muy cariñosamente, una vez le dije a Carla, ¿cuándo vamos a poner un tremendo spot y a continuación que diga, felizmente pudimos poner todo este recurso al servicio de la sociedad argentina? Pero no ocurrió. Bueno, de modo que tampoco supimos las cosas menores. Banco Central de la República Argentina. Les voy a recordar algo. Banco Central de la República Argentina fue uno de los bancos que inmediatamente tomó
tomó Ley Micaela, tuvo dispositivos muy vigorosos adentro, ¿no? No solamente por la galería, dispositivos, creó una comisión de gabinete que tenía que ver con género, diversidades y demás, etcétera, etcétera. Yo fui instructora Ley Micaela de todo el grupo del Banco Central, pero lo más bello del Banco Central fue que determinó, ¿a qué no lo saben ustedes? El 20 de noviembre del 2020, porque tengo por ahí la resolución, determinó que no podía haber ningún tipo de estereotipo de género en la propaganda y el reclame de la banca que actuaba en la Argentina. Miren ustedes, por eso se apagaron aquellas cuestiones en donde se veía una compulsiva compradora de todo, ¿recuerdan? Entonces se prohibió que hubiera estereotipos, sobre todo en la fundación de los sentidos. Ella es la que gasta, él es el que paga, ella es la que gasta. Así que fíjense la cantidad de tonterías que hemos venido haciendo. Desde luego, el Ministerio produjo una serie de condicionantes en todos los dispositivos burocráticos del Estado. Y ni les digo la obligación de la Ley Micaela. Y para enjundia mayor, la famosa ley que obliga a todos los poderes del Estado al porcentaje mínimo de reclutamiento de las personas trans en este país. Vamos a ver si se animan a derogar la ley. De pronto, sí, lo que sé dolorosamente, que entre las primeras personas despedidas de cada sector público se encuentran las personas trans y las personas con discapacidad. Crueldad y crueldad. Y decirles que desde ya no se trata solo de eso. Sabemos perfectamente que es muy difícil que lleven adelante, las van a hacer, por ejemplo, una caída de la Ley Micaela, a pesar de que han resuelto, lo cual es ilegal, que solamente se capaciten las personas que están incumbidas con la tarea de resolver o de actuar o de dispositivos con la violencia, nada más. La suerte es que hay una insurrección buena de las provincias, eso es interesante, y hay provincias que van a doblar la apuesta con la Ley Micaela. Yo he tenido el gusto de volver a capacitar Micaela en la provincia de La Pampa, donde está un querido gobernador, ¿está? Que se empeñó en que todo el equipo volviera a tener Micaela, ¿está? Así que vamos, en ese punto hay actitudes importantes. La otra cuestión que nos preocupaba es, obviamente es muy difícil que la emprendan en la maraña agonística en que se han metido, también contra la ley de aborto. No les falta ganas, pero para una ley no pueden hacer la inventiva de esa persona que creó un primer diseño de la ley que fue tan malo, tan espantoso, que creo que está soterrado por ahí en un cajón. Pero bueno, hay almas mucho más perversas en el sentido de ir preparadas. Es de Rosario también. Ay, ¿sí es de acá? Lamento. Bueno, de Funes. Es de Funes. Bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Bueno, lo que quiero decirles es que es muy difícil que se animen, muy difícil, porque eso les va a romper más el esquema de los, ¿cómo decir?, de ciertos resortes, llamemos tímidamente liberales, que van queriendo, están asustados en alguna medida. Pero, por otro lado, entonces está la Ley Micaela, está esta ley, y de todas maneras no les tienen. Pero, lo que sabemos que podría ocurrir, hasta este momento no se constata, no sé si hay novedades por acá, pero ha habido recientemente un mapeo de la situación, no está faltando misoprostol, felizmente.
no está faltando compra de misoprostol. Bueno, puedo decir por algunos territorios, puedo decir por la Municipalidad de Río Gallegos, puedo decir por La Pampa, puedo decir por la provincia de Buenos Aires, puedo decir incluida y por inclusive Córdoba, ¿no? En donde las compras de misoprostol se están haciendo, no están faltando, ¿eh? De modo que, porque la treta irá por ahí. Ustedes saben que en el DNU la treta está por el lado de la ley de 1000 días. La treta está por el lado de 1000 días. Y voy a decir la patrañosa maniobra que significa. Como no se pueden meter con nuestra ley, se meten con la paralela 1000 días. ¿Qué hacen? Están diciendo lo siguiente: todos los servicios de salud están obligados a hacer un registro de aquellas personas que tienen mujeres que tienen alta vulnerabilidad social y que concurren obviamente, por razones de reproducción. ¿Qué debe hacer la unidad sanitaria? Un registro, nombre, apellido, lugar de residencia, registro fascista. Registro fascista. Eso es lo que hace el fascismo. Bueno, eso es un dispositivo fascista. ¿Quién sos? Ah, María Núñez. Edad, ¿dónde vivís? Tal. DNI. Y todos los datos. ¿Para qué? Para hacer el sortilegio feliz del acompañamiento. ¿Qué quiere decir? Para inhibir, para hacer que ella desista de la posibilidad de hacerse el aborto. Eso es lo que hace esa maniobra de acompañamiento. Deben saberlo y deben saberlo muy bien. Es cierto que es muy difícil trasponer la barrera jurisdiccional de la provincia. Vamos a ver qué indicación le dan en todo caso a las provincias, pero me parece que eso es por la galería de todas maneras, ¿no? Sobre todo porque creo que ha crecido muchísimo la conciencia crítica en el sistema de salud. Creo que ha habido un crecimiento de la conciencia crítica en el sistema de salud. Permítanme abonar la idea de que ha habido un crecimiento muy expansivo de algo que tiene que ver con la asimilación de este derecho. Bueno, y para ir cerrando, decirles que efectivamente no podemos de ningún modo inflexionar en nuestras conductas, no podemos inflexionar en nuestras conductas de resistencia, insistencia y códigos empáticos acerca del optimismo de la voluntad. Yo voy a defender el optimismo de la voluntad, pero a muerte, porque soy vieja. Y siempre digo lo mismo, pero los públicos se renuevan. Como los públicos se renuevan, digo, si yo tuviera 30 años, ¿quién me diera? Probablemente por ahí nunca he sido pesimista, aún en momentos brutales, aterida de miedo, como fueron los años brutales de la dictadura que me hicieron salir del país. Nunca he perdido la confianza en el sentido casi telúrico de la luz. La luz brilla más en las tinieblas. Tenemos obligaciones triplicadas, claro que sí. La primera es salir del sarcófago personal. Salir de ahí es imprescindible. 2, buscar la otredad. 3, hacer multitud. No me ha llamado la atención, estoy en un lugar pero de enorme, de exultante militancia y dirigencia. Pero hay lugares en los que me he visto con que las mujeres, sobre todo reuniones con mujeres, he tenido tanta reunión de mujeres esta temporada, miren, en varios, impresionante, me voy a consagrar como
Y en todos los lugares me ha pasado, las mujeres, ¿no? Me dicen, cuando es el momento de las cuestiones, Dora, pero... y los líderes que no aparecen dirigentes. Y ahí es que mi cuota de indignación sube y le digo, chicas, ¿para qué mierda necesitan dirigentes acá? Pero organícense, desen sus dirigencias. Bueno, después vendrán los muchachos, sobre todo porque los muchachos hay que sacarles la prevención, y estoy segura que no hablo para los queridos muchachos de acá. ¿Saben qué? No permitamos, perdón chicos, esta vez me dirijo a las mujeres, después a ustedes, no permitamos que nos vengan con la idioticia del backlash. Ay, che, no hagan ola, porque resulta que ustedes están muy revoltosas y nos hacen perder. No, por favor, no van a ir en esa doliente, ridícula, espantosa subalternancia de nuestra condición. Por favor. Más bizarría, más escándalo, más bizarría, más escándalo. Imagínense si la clase obrera transhistórica hubiera estado impactado por el backlash. Che, no hagan ruido, no hagan tanto quilombo. Imagínense dónde estaría la gloriosa clase obrera. Pero por favor, o nos van a decir a nosotras que somos las responsables, las mujeres, las disidencias, la gente de buena voluntad progresiva, la razón crítica para adelante, no de las foroles para atrás. ¿Tenemos alguna responsabilidad en estos traspiés lamentables que la humanidad suele dar? De ninguna manera. De ninguna manera. Vamos a salir más cocoritas que antes, les puedo asegurar. Además, por una sencilla razón, porque somos prominentes, enemistades que tiene este régimen neofascista. A ver... Entonces, y a los varones decirles que esta es una gran oportunidad. Miren, porque este momento es tan crítico, tan crítico, tan crítico, que hay que aprovecharlo para pensar de una manera más osada y diferente. Hay que imaginar mucho, mucho lo que hay que hacer. Hay algunas cuestiones que hicimos muy mal, es evidente. Pero hay algunas cuestiones que estuvieron bien hechas y por eso nos ha ido mal, aunque parezca mentira. Porque el odio es el odio y se encarga de horadar exactamente esto. Cuando nos dicen autocrítica, autocrítica y autocrítica, yo dije sí, ya me flagelé lo suficiente. No voy a ir con la cruz por la calle dándome lazazos. Por mi culpa. Miren, la cosa está muy complicada. Hay necesidad de entender por qué algunas gentes votó por nada menos que votó por la servidumbre voluntaria. Qué terrible, qué terrible. Bueno, hay mucha gente que ha estado aterida por el miedo, por esto, por la significación de la incertidumbre. Yo siempre digo que la fragua es tremenda. Miedo, inseguridad, solo dan derecha. Miedo e inseguridad no reorientan a las gentes a patamares significativos, emuladores de solidaridad, ni nada. Miedo e inseguridad da cápsula individualista. Así que lo que hay que hacer es justamente animar a la gente a tener tal vez menos miedo. Yo sé que esto es un componente casi psicoanalítico, pero
y sobre todo ganar los corazones, yo creo que siempre están para ser ganados bien a mano, de les jóvenes, Hay una idea, sí, medio corrosiva acerca de cuál fue su contribución en el voto tan tremendo, pero bueno, la gente joven felizmente es volátil, es volátil. El problema son las viejas de mierda que no cambian de opinión. Con el perdón de todas las viejas como yo, que no tienen ninguna santidad reservada como para no ser indiciadas exactamente en el estiércol. Pero bueno, yo lo que quiero decirles, como ven estoy muy animada, debe ser porque me levanté a las 5 de la mañana. La humedad. Tenía miedo de que las neuronas estuvieran un poco aplastadas, pero decirles y transmitirles mi íntima convicción de que vamos a hacerlo de siempre. Vamos a accionar, trabajar, hacer. Trabajar, accionar, mancomunar. Necesitamos las buenas ideas que vienen hoy de todo y cualquier lugar. Este es un momento de mucha incerteza, por lo tanto, es el momento cierto de que la opinión de abajo puede ser muy, muy constructiva, muy innovadora. No es el momento seguramente de las grandes prefiguraciones proféticas, pero necesitamos que, en fin, que haya ese acuerdo extraordinario de escucharnos y de escuchar significativamente, de estar con una audición bien fina, y tener paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia. Yo veo gente que de repente está muy impaciente, y entonces está muy impaciente y yo le digo, pero a ver, por ejemplo, ¿no? Y que a veces sale en las redes. Yo tengo poca red porque la red es una cloaca generalmente, entonces no hay que... pero en las redes, ¿no? La idea de, y bueno, ¿y cómo se aguanta este tatata? Bueno, yo les digo, son 180 días, no sé cuánto lleva, pero miren, nunca vi en mi larga vida que tuviéramos 2 paros generales de la CGT unificada, que tuviéramos una manifestación como la del 23 de abril, que tuviéramos una manifestación como la del 8 de marzo, la del 3 de junio fue un poquito más menguada, que tuviéramos un estado de movilización muscular, caramba, tan activo, no solamente taquipsíquico, sino muscular. Entonces, yo creo que de todas maneras esta caldera se está calentando. Esta caldera se está calentando. Haremos todas las cosas de la mejor manera posible, con mucha creatividad. No digo que no necesitemos de la buena suerte también, caramba. Yo no voy a demeritar la buena suerte, no se crean. Pero lo que quiero decirles es que a la buena suerte se la busca también, ¿no? Como decía Hannah Arendt, y vamos cerrando, miren, ella decía algo, ¿no? Hablando, sobre todo porque fue una de las personas, no hablé de un fenómeno, porque ahora ya me voy a ir por las ramas de nuevo y no quiero. Yo veo, hay la configuración pastosa, rara, que dio significado como origen al nazifascismo, era la ralea. Gente de la ralea, gente que había tenido convulsiones de desclasamiento de arriba para abajo, pero también de desclasamiento de abajo para arriba. Ustedes saben que ser desclasado de abajo para arriba no da una sintonía mejor con el otro o la otra. Hay gente que, como yo llegué, el otro que se joda, a ver si me va a sacar mi lugar. Eso también abunda y mucho. Bueno, entonces, Hannah Arendt
que planteó muchísimas cuestiones acerca del significado de la ralea, porque era una cosa muy asintótica, intergrupos. Es cierto que en condiciones muy dolorosas como era el inicio del siglo XX y lo que ya se prefiguraba como la posibilidad amenazante de los totalitarismos que luego vinieron, ¿no? Pero bueno, al final lo vivió, etcétera, y ella tiene una frase que es, miren, el mal también se cansa. Pero más importante que esto es que cansemos al mal. Muchísimas gracias. Muy bueno.